capítulo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. En otras versiones aparece firmes, fieles, firmes, palabras sinónimas. Pero ese por lo tanto nos obliga a devolvernos a los últimos versículos del capítulo 3, ¿sí? A consecuencia de, a razón de, este conector pues nos conecta precisamente con la idea que se viene desarrollando anteriormente. Dice el versículo 20 del capítulo 3. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Por lo tanto, ahí se aparece el conector. Entonces, la invitación que hace Pablo, ya está terminando su carta, la invitación que hace Pablo a la iglesia es que debido a que nosotros somos ciudadanos del cielo, por lo tanto, que debemos mantenernos firmes, fieles. Debe resultar inspirador para nosotros pensar en que esta no es nuestra ciudadanía, en que nosotros somos peregrinos en este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestros cuerpos serán transformados, serán iguales a los del Señor, al del Señor, perdón. Y todo esto por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que por tanto, por causa de que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, debemos que permanecer firmes. ¿Y qué nos muestra la figura de firmeza? Estabilidad, por supuesto. Si al soldado le dicen a discreción, atención, fer, estar presto, estar atento a las indicaciones. ¿Por qué es tan importante estar atento a las indicaciones? Porque en cualquier momento, ya en la guerra, pues si usted no atiende las indicaciones, pues le dan de baja. Lo toca echarlo en una bolsa negra. ¿Sí? Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, ustedes tienen que estar firmes. ¿Estamos en guerra, hermanos? Uy, sí, estamos en una guerra fuerte. Estamos viviendo conflictos. Como iglesia estamos viviendo conflictos en este momento. Estamos siendo atacados. Sí, estamos siendo, creo que bombardeados incluso. ¿Por qué? Porque las familias de la congregación están siendo atacadas. Por ende, como congregación, estamos viviendo esas particularidades. Sin embargo, el Señor nos recuerda que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo.
y nos invita a que estemos firmes. Cuán firmes, hermanos, tenemos que ser en este mundo cada día más despiadado. Cuán firmes debemos ser en una sociedad donde nos venden las cosas como algo muy natural, algo muy normal, cuando a la luz de la palabra del Señor no es ni natural ni es normal. Es perverso, es depravado, es maligno. Hoy, más que nunca, debemos estar firmes, porque estamos siendo bombardeados por todos lados. Nomás es cuestión de prender el televisor, es abrir una página de internet, escuchar una conversación afuera, para darnos cuenta de que estamos siendo atacados. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo Universal, está siendo atacada, y más que nunca hoy debemos estar firmes en el Señor. Continúa Pablo diciendo: los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. El enternecedor lenguaje de Pablo, tan presente en una carta como Filipenses, se hace manifiesto aquí en este versículo. Pablo habla de firmeza, pero resalta al mismo tiempo la importancia de amor fraterno, de unidad, de estar juntos. En la iglesia del Cristo es tan importante esto de la comunión, hermanos. Y en medio de la situación que estaba viviendo Pablo, les recuerda una vez más lo importante que era su iglesia, lejana en ese momento, físicamente, pero tan cercana espiritualmente. Tan cercana que era motivo de alegría para Pablo. Era la corona de Pablo. Les reconocía su gran trabajo. Hay que estar firmes, hermanos. Firmes no solamente por nosotros mismos, sino firmes para ayudarnos unos a otros. Moisés, cuando estaba en el desierto, cansado y agotado, a punto de bajar sus manos, recibió la ayuda de quienes no le dejaron bajar las manos. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, ayudarnos unos a otros a que no bajemos las manos. A veces queremos tirar la toalla, ¿no? A veces las situaciones son tan difíciles, son tan complejas que uno siente que ya, no puedo más. Pero el Señor pone a alguien, a un hermano, y le ayuda a levantar las manos otra vez. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amparo del Señor que hace a través de la comunión de los santos. Versículo 3. Versículo 2. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida.
La iglesia de Filipo era una iglesia muy apreciada por Pablo, tenía grandes amigos, era una iglesia que doctrinalmente no se le encuentra ninguna tacha, era una iglesia muy centrada en las cosas del Señor, pero habían sus cositas también. Sí, habían unas hermanitas, no eran las hermanitas Calle, eran las hermanitas Evodia y Sintique, que tenían unos problemas. El problema no era doctrinal, el problema era de relaciones. Dos hermanas que tenían, por lo que vemos ahí en el texto, tenían un ministerio activo. O sea, eran mujeres, eran hermanas en la fe, eran hermanas muy comprometidas, ¿sí? Colaboradoras en el ministerio. Trabajaban mucho, decía Pablo. Trabajaron a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Es decir, que probablemente también tenían el don del evangelismo. Eran mujeres que predicaban el evangelio. Y seguramente la iglesia de Filipo había crecido en número gracias a estas hermanas. Qué importantes son las mujeres en la iglesia, ¿verdad? Son muy, muy importantes en la iglesia del Señor. De hecho, cuando mira uno la historia de la iglesia, el papel que ha jugado la mujer ha sido determinante para el crecimiento de la iglesia. Y eso es algo que reconocía Pablo, a quien curiosamente acusaban de machista. Algunos sectores actuales seculares acusan a Pablo de machista, pero en un pasaje como estos claramente veo que Pablo dignificaba y reconocía el papel de la mujer. Y en estas hermanas muy particularmente reconocía cómo habían sido útiles en el ministerio. Sin embargo, pues esas hermanitas tenían sus diferencias. Esas diferencias las vemos en la época de los filipenses y las vemos actualmente. ¿Puede haber una iglesia en donde nunca exista ningún problema, mis hermanos? Donde todo fluya de maravilla, donde todos nos toleremos entre todos, donde nunca haya discrepancias, donde nunca haya ninguna situación que genere tensiones. Definitivamente no la hay, no la hay. Y la iglesia de Filipos no era la excepción. Estas hermanas tenían sus discrepancias, sin embargo, se puede inferir del texto que estas mujeres no habían cesado de servir. Es decir, estaban involucradas en el ministerio, pero estaba ahí la bronquita. Tenían ahí su malestar. Y a veces nos pasa a nosotros en la obra eso, ¿no? Tenemos el raye ahí con algún hermano, pero seguimos trabajando y pasa el tiempo y no arreglamos las cosas y dejamos acumular, pero no, como yo le estoy sirviendo al Señor, el otro no me importa y dejo pasar el tiempo y resulta que sí importa y bastante, porque no es saludable. Ni para las personas involucradas en el conflicto, ni para la congregación que lo percibe de alguna manera. Y Pablo da un consejo. ¿Cuál es el consejo que da Pablo? Le está rogando a su fiel colaborador. No sabemos si el fiel colaborador era Epafrodito u otro, no es claro, pero le está pidiendo al hermano que ayude, que intervenga. Que no se haga el de la vista gorda, ¿sí? Que medie para que el conflicto cese. Es decir, nos toca como hermanos en la fe, mis hermanos, estar muy atentos cuando hayan ese tipo de situaciones para intervenir con el ánimo de ayudar. Siempre el deseo nuestro como
como miembros de la iglesia es ayudar, intervenir para ayudar. Y si sabemos que hay alguna desaveniencia, alguna dificultad, ¿cuál es nuestra obligación? Intervenir con el ánimo de ayudar. No ayudar a agrandar el problema, ¿no? Sí, porque puede pasar también que me meto y termina, mejor dicho, el problema creciendo y volviéndose más grande. No, sino con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, ser muy sabio y ayudar de la manera que corresponde. Dice la última parte del versículo 3, trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, buenas hermanas, buen testimonio, conflictos que nos aterrizan en la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que somos pecadores, que estamos en una iglesia local, que tenemos el privilegio de servirle a Dios a pesar de lo limitados que somos, a pesar de los errores que cometemos, pero que a pesar de ello el Señor es misericordioso y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Versículo 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Dice la Reina Valera, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Quién estaba diciendo estas cosas? Un hombre que estaba preso. Un hombre que estaba preso le está diciendo a los otros, regocijaos. Y recuerdo otra vez a mi hermano Alberto, ahí con todos sus cables, ya desahuciado. Ella me decía, no, yo ya me voy a morir en unos días. Pero ánimo, hermanos, sigan, hay que seguir en el ministerio, hay que seguir predicando el evangelio. Y recuerdo yo salir llorando de esa habitación porque sabía que no lo volvería a ver. Porque ya había hablado con el médico me ha dicho, ya le quedan muy pocos días de vida. Y él ya sabía. Pero verles alegría al hermano Alberto diciendo, yo ya me voy con el Señor. Pilas ustedes, aprovechen y prediquen el evangelio. Eso me conmovía profundamente. Verle el gozo en medio de lo desahuciado que estaba. Muy animante eso. Ver a Pablo en la cárcel diciendo, regocijaos en el Señor cuando hayan buenos momentos. ¿Sí decía eso Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. Y cuando pensemos en el siempre, pensemos en el peor momento que hemos vivido. Yo le pido a cada uno que en ese momento piense la situación más complicada que ha vivido o que está viviendo en este momento. Porque seguramente todos estamos viviendo una situación difícil o hemos pasado por una situación muy difícil. Pues pensemos en esa situación y ahora pensemos, mis hermanos, en estas palabras de Pablo. Piensa en esa situación y el Señor te está diciendo hoy, regocijaos en el Señor siempre, aún en esa situación. Hace mes y medio, 2 meses, como ustedes saben, le robaron el carro a mi hermana. Sí, y pues digamos que el carro en el caso de ellos definitivamente es un bien de vital necesidad, ¿sí? Para sus traslados. Ellos tuvieron una niña hace ya va a cumplir 2 añitos, Antonella. Ella viene con una condición especial, ella tiene síndrome de Down, y pues ya ustedes se imaginarán pues lo que se requiere, digamos, ¿sí? Para atender citas médicas, controles y demás. Habían empezado un emprendimiento también y el carro les estaba ayudando mucho en ello.
han tenido unas pruebas de diferentes tipos en los últimos tiempos, y tras del hecho le roban el carro, y el carro lleno de mercancía, y por supuesto que nos dolía el corazón verla a ella llorando, y a su esposo, verlos en esa situación tan difícil. Y uno, por supuesto, le preguntaba al Señor: Señor, ¿tú por qué permites que pasan estas cosas? ¿Qué nos quieres enseñar con ello? Pues muy fácil a mí como hermano llegar y decirle a mi hermana: Joana, regocíjate en el Señor siempre. Y pues esas palabras, uno no sabe hasta qué punto, ¿sí?, se convierten en un consuelo o en una causal de que quiera coger lo primero que vea y lanzárselo, porque usted no entiende lo que estoy viviendo en este momento. ¿Sí? Pero el Señor permitió que en una situación como esas pudiéramos pasar tiempos en familia, reuniéndonos, orando y llegando a trancas y mochas, ¿sí?, llegando al punto de comprender, pasar de ese conocimiento aquí conceptual y bajarlo al corazón y decir: Señor, esto lo tenías planeado, ¿por qué? No sé, pero por algo, o sea, por algo les quitaste ese carro. Y perdónanos por ser tan limitados, tan ignorantes y no entender por qué lo permites. Pero aún en esos momentos, eso debe ser causal de gozo, aún en esos momentos difíciles. Y conversábamos ya después un poco más tranquilos, ¿no? No sabemos el Señor de qué los libró con ello. No sabemos si estábamos o si ellos estaban expuestos a un accidente, una falla mecánica con ese carro, un atraco en unas condiciones diferentes, con mayor riesgo. No sabemos el Señor de qué los libró o qué les quería enseñar con ello. Pero un propósito tenía y tiene con eso. Aún en estos momentos, hermanos, en estos momentos de dificultad, el Señor quiere que aprendamos a vivir en gozo, regocijados en el Señor. Nuestro consuelo, ¿quién es? El Señor. Porque es que realmente Él conoce nuestro corazón y Él sabe lo que necesitamos. Y ver a mi hermana en estos días enunciando un versículo como el que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pues nos permitía ver que el Señor va haciendo su obra. O sea, si Dios te ama a ti, si tú amas a Dios, lo que te pasó o lo que te está pasando te ayuda para bien, por más mal que lo veas. ¿Es fácil entenderlo? No. Todos los días estamos luchando con ello, porque es que eso se sale de nuestra lógica. Eso va en contravía de lo que nosotros consideramos. Pero así es el Señor. Versículo 5. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor viene pronto. Toda acción de regocijo, hermanos, debe llevar a una acción. O sea, toda situación que se nos presenta en la vida debe ser causal de gozo, porque Dios la permitió. Pero eso debe traducirse en una acción. ¿Y cuál es la acción que está diciendo acá?
que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Lo que a ti te pasa en tu vida se convierte en una oportunidad de testificar a Cristo en tu vida. Lo que le ocurrió a mi hermana, el Señor lo permitió porque quiere que a través de ellos su nombre sea glorificado. La situación que tú, yo estamos viviendo en este momento, el Señor la ha permitido en tu vida, no la permitió en la vida de otro, la permitió en tu vida porque quiere que a través de eso tú puedas glorificar a Dios y otros puedan ver a Dios, puedan ver a Cristo a través de lo que estás haciendo. Es decir, es una oportunidad de testimonio. Yo no lo había pensado así. Y tal vez había leído este pasaje muchas veces, pero haciendo esas conexiones con estas situaciones concretas que nos pasan en la cotidianidad, es posible empezar a establecer esas conexiones y empezar a ver que tiene mucho sentido. Las dificultades de los hermanos y la manera como Dios obra en la vida de los hermanos se convierte en una oportunidad de testimonio, en una oportunidad de edificación. Para todos. Versículo 6. No se preocupen por nada. Uy, esta parte es mucho más complicada, ¿no? Vivimos en una época de preocupación. Nos preocupamos por todo. Por todo. Llegó el recibo del agua y no tengo para pagar el recibo del agua. Hay preocupación. Me pidieron el apartamento, me pidieron la casa y ahora empezar a buscar rancho. Preocupación. Que mis hijos están desescolarizados y como que toca empezar a certificarlos. Preocupación. Todo es preocupación hoy día. Cualquier cosa nos preocupa. Es decir, nos ocupamos en las cosas, antes de hacerlo en el momento que corresponde. Vivimos afanados. Todos vivimos afanados, vivimos en un corre-corre porque pretendemos o queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Pero aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, no se preocupen. El mismo Pablo tendría razón para preocuparse. Venga, ¿será que no me llevan al emperador? Pablo podría estar preocupado. Yo quiero ir a donde el emperador, ¿será que ahora falta que de pronto no me den permiso, no me concedan la oportunidad de defenderme con el emperador, me terminen matando? O sea, aquí se está jugando el pellejo Pablo. Tantas cosas podían jugar en contra de Pablo, su propia vida estaba en riesgo. Su propia vida. Y es que no era muerte con inyección. Pues uno dice, bueno, pues la inyección, eso hoy día, pues en los países donde está aprobada la pena de muerte, pues bueno, tratan de hacer de que sea lo menos doloroso posible, ¿no? Pero en esa época, pena de muerte era morir y morir de una manera dolorosa. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, no se preocupen, oren por todo. Les voy a contar algo muy hermoso que pasó el día de ayer. ¿Sí? Pues el día de ayer fue mi cumpleaños, pero eso no es lo que les quiero compartir de mi cumpleaños. Pero algo muy hermoso pasó el día de ayer. Y es que, pues Josué venía orando por el tema de mi hermana.
La oración de Josué era que a mi tía le devuelvan el carro. Y la oración de Josué en los últimos, no sé, 15, 20 días había sido que a mi tía le devuelvan el carro. Y bueno, hablando con Josué, pues le explicábamos pues que estaba bien que orara por ello, pero podía ocurrir que el carro no volviera, que el carro, es más, que posiblemente el carro ni existiera en este momento, ya estuviera desvalijado, ya estuviera quién sabe qué. Entonces él dijo, bueno, pues voy a orar porque le den otro carro a mi tía. Y él de manera fiel, todos los días orando, pues nosotros orábamos, pero realmente no fuimos juiciosos como lo fue Josué, que le den un carro a mi tía. Y ayer nos llevamos una noticia, de esas noticias que lo hacen a uno quebrantarse profundamente. Y los hermanos, unos hermanos de la iglesia donde ellos se congregan, llegaron a saludarlos, a visitarlos. Una visita, son como los consejeros de ellos. Y les llegaron con la noticia de que en la iglesia local habían empezado a hacer una colecta, ¿sí? Una ofrenda específica, ¿sí? Pues para cubrir esa necesidad. Y bueno, les compartieron una aplicación para ello, para colectas, y pues les mostraron la cifra, ¿sí? De lo que ya habían reunido entre muchos hermanos de muchas iglesias para el tema del carro, ¿sí? Y pues les confieso que eso nos quebrantó profundamente. Estábamos celebrando, pues estaban celebrando el cumpleaños en familia y ellos no estaban, ellos estaban en su casa recibiendo a esta pareja. Y por supuesto que cuando recibimos esta noticia, pues fue una cosa muy, muy hermosa, ¿sí? Nos pusimos a orar todos, a llorar como familia, porque pues era una situación que nos dolía como familia, ¿no? Porque pues digamos que mi hermana particularmente, somos 4 hermanos, pero ella ha sido una hermana que pues ha vivido muchas situaciones, ¿sí? En su vida muy complejas, ¿no? Y pues ver que el Señor respondió de esa manera, pues no, eso fue una chilladera, la cosa más impresionante ayer, ya se imaginarán ustedes, orando y alabando al Señor. Y pues fue una oportunidad para compartir con nuestros hijos, ¿no? Es decir, les decíamos, ¿realmente hay algo imposible para Dios? Y pues ellos muy conmovidos, ¿no? Josué decía, no, para Dios no hay nada imposible. Y definitivamente para el Señor no hay absolutamente nada imposible. Aunque uno lo veía, pues cuando Josué oraba uno decía, no, pues sí, el Señor puede devolver el carro, pero eso yo creo que es más difícil y es una lección del Señor. Debemos trabajar en nuestra fe. Yo creo que historias como estas son oportunidades que el Señor da para que aprendamos a ejercitar nuestra fe. Y así como pasó con Abraham, ¿no? Abraham se llevó a su chinito porque Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Le dijo, necesito que me sacrifiques, me entregues a tu hijo. Y el chinito preguntándole a su papá, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham de una manera tan real, tan contundente le dijo, tranquilo hijo, el Señor se proveerá de cordero. Con una fe, una confianza en el Señor. Y efectivamente, en medio del camino apareció el cordero y el cordero fue sacrificado al Señor. Entonces, lo que parecía ser una desgracia, y a eso quería llegar, hermanos, lo que parecía una desgracia en una familia se convirtió en un testimonio que nos llevó a muchos a reflexionar, nos animó mucho a nosotros para tomar acciones y para aprender. Entonces, una gran conclusión que yo saco de todo esto es que las dificultades, por más duras que sean, el Señor las permite porque tiene algo especial con ello. Y a nosotros no se imaginan cuánto nos habló el Señor
con lo que ocurrió. Ver una iglesia solidarizada, ver hermanos que ni siquiera conocen a mi hermana ofrendando por ello, ver a un niño feliz, viendo cómo el Señor respondía de una manera tan sobrenatural. Wow, son lecciones profundas que el Señor enseña a través de una dificultad. Dificultad que uno dice, ¿por qué a mí, Señor? Bueno, porque a través tuyo quería hacer eso. Entonces, ver ese llanto antier y días atrás por un tema de que no hay carro, no podemos movernos, no podemos desplazarnos a ningún lado, a ver el gozo por ver el amor de los hermanos, pues definitivamente que es algo que nos lleva a pensar en eso, que es posible encontrar el gozo del Señor y es posible experimentar esa paz que solo proviene del Señor, como dice aquí más adelante. Versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desanimado? ¿Sientes que estás pasando por una situación difícil? Aquí la invitación de Pablo, ¿cuál es? Oren. ¿Algo te aqueja? ¿Algo te preocupa? La respuesta es, oren. No hay otro antídoto, mis hermanos. Y no quiere decir que la oración va a garantizar que mi petición sea satisfecha de la manera que yo quiero que sea satisfecha. O sea, el Señor puede hacerlo si a Él le place. Pero el Señor va a responder lo que Él considere que es lo conveniente. ¿Estamos preocupados, hermanos? Creo que todos nos preocupa algo en este momento en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿A qué nos pide el Señor y como iglesia, mis hermanos? A orar. ¿Hay oportunidades para orar? Muchas. ¿Estamos viviendo situaciones duras como iglesia? Sí. ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Estamos viendo oportunidades hermosas en la iglesia? Sí. Viene ahorita diciembre y la oportunidad de presentar el evangelio a muchas personas. ¿Qué hay que hacer? Orar. No hay de otra. Denle gracias a Dios por todo lo que le ha hecho. Versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y ayer sí que lo experimentamos como familia. La paz del Señor supera todo, supera nuestra razón, supera nuestro intelecto, supera todo lo que podemos entender. Esa misma paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Podemos en medio de la guerra experimentar la paz? Sí. Creo que podemos dar testimonio de ello. En este momento estamos cada uno viviendo su propia guerra. Pero puedes experimentar la paz del Señor en medio de ello. No te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor el día de hoy. Tú puedes experimentar la paz. Y dice la palabra del Señor que la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Pablo lo experimentó. Estaba a pocos días de ser decapitado, pero en medio